nuestra naturaleza emocional, consciente e inconsciente. Hay una frase de Carl Jung que dice: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. No hay dos personas iguales, porque su herencia física, psicológica y sus primeras experiencias desde el útero materno son distintas. Conocer nuestra naturaleza inconsciente es asumir la permeabilidad que nos caracteriza desde la concepción hasta los primeros años de vida y aceptar la influencia de quienes nos precedieron. ¿Cuántas veces he escuchado decir en consulta: no se parecen en nada, la noche y el día, no lo comprendo, pero si los criamos de la misma manera? Es un hecho que no hay dos seres humanos iguales. Incluso entre gemelos mantenemos rasgos físicos similares, pero a nivel psicoemocional somos únicos. Esto muchas veces lleva a papás y mamás a no comprender algunas de las actitudes que manifiestan sus pequeños. Les cuesta aceptarlas y no encuentran la manera de acompañarlos en su crecimiento, generando en demasiadas ocasiones agravios comparativos con evidentes consecuencias en el niño o la niña y en el propio adulto, que acaba sintiéndose culpable, frustrado y sobrepasado por algunas expresiones del pequeño que no entiende y en muchas ocasiones ante las que ningún método parece funcionar. Pero, ¿qué nos hace tan genuinos? Bien, la respuesta aquí sería nuestra naturaleza emocional, estas estructuras psíquicas, consciente e inconsciente, dos zonas de nuestra psique que conviven y se complementan. La parte consciente sería la que hace referencia al universo mental y utiliza procesos cognitivos. Distingue entre pensar y hacer, real o imaginario, distingue entre el yo y el otro, reconoce ayer, hoy y mañana, razona, organiza, analiza, distingue entre el bien y el mal, utiliza un lenguaje verbal, tiene una capacidad de memoria limitada y procesa entre el 3 y el 5% de la información que manejamos a nivel cognitivo. En cambio, el universo inconsciente, esta parte inconsciente de nuestra psique, ahí en este lugar todo es real, fantasía, anhelos, expectativas, realidad, todo se confunde en el mismo espacio. Tiene la característica de ser egocéntrica. El otro no existe, todo es yo, todo pasa en mí. El inconsciente es atemporal. En el inconsciente el tiempo no existe. Una memoria de hace 20 años puede estar condicionándote ahora, en este momento, aunque no tenga nada que ver con tu presente, simplemente porque hay algún tipo de conexión. Es inocente, no juzga. Todo está bien, simplemente almacena informaciones que le pueden resultar útiles para interpretar la realidad y su única función es la supervivencia. Utiliza un lenguaje simbólico, como el que utilizamos en los sueños. Su capacidad de memoria es ilimitada y procesa entre el 95 y el 97% de la información mental. Bien, desde la parte consciente nos relacionamos con el presente, interpretamos el pasado y proyectamos el futuro desde los diferentes mecanismos cognitivos: la atención, la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la memoria, la resolución de problemas. Consciente y o racionalmente estructuramos y adquirimos gran parte de nuestro sistema de creencias, valores y modelos de conducta socioculturales. La parte consciente es la estructura psíquica a la que tradicionalmente se han dirigido los libros educativos y las guías para padres, aunque curiosamente, como apuntan numerosas líneas de trabajo, gran parte de nuestra personalidad y patrones psicoafectivos quedan definidos ya antes de los 7 años, cuando muchos de los mecanismos cognitivos aún no se han desarrollado completamente. Por este motivo, este libro se dirige a abordar especialmente todo aquello con lo que condicionamos a nuestros hijos incluso antes de esta edad y cuya naturaleza es pues inconsciente. El inconsciente es una estructura psíquica que nos vincula con el pasado. Se encarga de almacenar desde el momento de la concepción las experiencias emocionalmente intensas, positivas o no, que se van presentando en nuestras vidas, con el fin de facilitar la interpretación y la gestión de futuras situaciones,
creando así los primeros patrones conductuales y relacionales con la realidad. Seguro que recordáis alguna primera experiencia que os marcó y determinó vuestra manera de reaccionar y o comportaros en una situación posterior. Pues así nos dirige la información contenida en el inconsciente. Sin él seríamos algo así como robots, personajes sin historia, sin capacidad para poder interpretar el presente. Podríamos semejar el inconsciente a una tarjeta de memoria de infinita capacidad. Coexiste con nuestra parte consciente y su naturaleza hace que sea incomprensible y o de difícil acceso para nosotros desde el plano mental, desde el que interpretamos la realidad, aunque tiene una gran influencia sobre nosotros y su único objetivo es la supervivencia. Nos acompañará y dirigirá invisiblemente toda la vida, determinando gran parte de nuestra personalidad, motivaciones y dinámicas desde las cuales nos relacionaremos con aspectos vitales en el presente y en el futuro. El concepto niño interior se incluye dentro de este apartado y hace referencia a las necesidades insatisfechas, las fantasías e ilusiones del niño, las cuales quedarán registradas también en esta parte de nuestra psique más inconsciente. ¿Qué tenemos que ver como padres en el inconsciente de nuestros hijos? Bien, nosotros somos los primeros responsables en llenar ese contenedor de información de referencia. El niño, en los primeros meses de existencia, no tiene concepto del yo. Lo irá conformando a través de la relación con otros adultos. Primero mamá, desde la concepción hasta los 7-10 meses, donde el bebé no distingue dónde acaba él y dónde empieza su madre, aunque pueda reconocer a otras personas y crear vínculos con ellas. Las experiencias adultas de mamá serán pues sus propias experiencias en relación a la vida, las primeras que interiorice en su inconsciente, vivencias que condicionarán su relación con muchos ámbitos adultos. Una conocida autora en este ámbito del desarrollo en la primera infancia, la psicopedagoga Laura Goodman, afirma que la fusión es tal que cuando un bebé ya tiene satisfechas sus necesidades básicas y sigue llorando, hay que preguntarse por qué llora la mamá, muchas veces inconscientemente en su interior. En este sentido, el reciente descubrimiento de las neuronas espejo y su funcionamiento también avala lo que venimos explicando. Y no he mencionado al papá, pero aunque el vínculo biológico existe desde el principio y será evidente y determinante, aún en estos primeros meses, sus experiencias solo lo influirán a través de cómo viva la mamá su relación con él y cómo le afecten a la mamá las experiencias que condicionan al papá de ese bebé. Tras estos primeros meses de vida, donde el universo materno es el que nutre el inconsciente del bebé casi en exclusiva, empieza la conciencia acerca de los límites sobre el propio cuerpo y la comprensión de ser un yo físicamente diferente a ella. Desde este momento hasta los 6 o 7 años, el niño continuará experimentando la vida a través de la conexión con sus padres, interiorizando información relevante para su supervivencia en el futuro. Así, por ejemplo, si papá en esos primeros años de vida tiene una época en la que está pasando un momento difícil porque tiene miedo a ser despedido y a quebrar la economía familiar, el niño, aunque no se le haya explicado este hecho, puede resentir este estrés emocional del padre a través de la conexión que los une y manifestarlo en forma de terrores nocturnos, nerviosismo, ansiedad o síntomas físicos. El pequeño experimenta en él la vivencia emocional del padre, grabando en su interior una situación de temor-amenaza relacionada con un ámbito muy concreto, el trabajo. Si estos miedos no se resuelven, quedarán como ecos que pueden reproducirse de nuevo con fuerza en el futuro, cuando el niño, entonces adulto, tenga que acceder a un trabajo o a su propia economía. Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que podemos vivir situaciones difíciles, pero el cómo es importante. Si el padre decide tomar esta tesitura desde la confianza en que lo que está ocurriendo es pasajero, sintiendo que finalmente todo saldrá bien, montando, por ejemplo, su propia empresa con el fin de obtener más ingresos. Todas estas actitudes son recursos que el pequeño también incorporará, confianza e iniciativa, y con los que la vivencia cambia, dejando de ser necesariamente el trabajo y la economía,
ámbitos intimidantes que lo condicionen en el futuro. Y por contra, las actitudes del padre se convertirán en recursos para salir de una situación amenazante. Así pues, durante los primeros años de vida vamos acumulando primeras vivencias determinantes en relación a muchos aspectos y conformando a la vez una idea de nosotros mismos en nuestro inconsciente, desde el vínculo con nuestros padres y progresivamente otros adultos de referencia, quienes se verán reflejados en nosotros, proyectando sus necesidades, expectativas y anhelos, grabando así y conformando el rol que ocuparemos en la familia y en la vida. Posteriormente actuaremos condicionados por estos primeros registros vitales y desde la necesidad de corresponder a todo aquello que nos hicieron entender que éramos o veníamos a ser, a todo aquello que nos permitió y nos permite reconocernos y sentir que tenemos un papel en la vida, importante para nuestro sistema familiar, que es el que nos sostiene en ella. ¿Esto significa que el niño, antes de esta edad, de los 6 o 7 años, no va a tener experiencias propias? No, a ver, claro que también va a tener experiencias propias, ¿no? y vivencias en primera persona, inicialmente muy básicas y progresivamente más complejas, pero salvo excepciones, las reacciones del niño, miedo, rabia, frustración, alegría, serán como consecuencia a un hecho experimentado por él, pero también serán atendidas y o acompañadas por un adulto y dependiendo muchas veces de cómo éste viva y acompañe la situación, tendrá el poder de amplificar o reducir la reacción del pequeño. Y esto determinará cómo él almacene la experiencia. Así, por ejemplo, si un niño se asusta porque se le pone un insecto en la pierna que nunca antes había visto y el adulto que le acompaña en ese momento reacciona chillando, pues el niño toma la interpretación del adulto y rompe a llorar. En cambio, si éste actúa con total naturalidad y tranquilidad, pues el niño no le dará más importancia y trascenderá su miedo. Así pues, nuestra presencia como adultos los envuelve e impregna de nosotros todo el tiempo. Y es por esto que, como adultos, es esencial que dispongamos de recursos emocionales para sostenernos en las situaciones, conformando un referente saludable para el presente y el futuro. Algunos grandes autores de la psicología clásica como Carl Jung, Freud o más recientemente Bert Hellinger han hecho referencia al importantísimo papel del inconsciente en nuestras vidas. También Laura Goodman, a quien mencioné anteriormente, en su libro La maternidad, un encuentro con la propia sombra, se ha referido a cómo durante los primeros años de vida de nuestros hijos, ellos son el absoluto reflejo de nuestro ser y sentir. Así pues, aquella frase de "el niño no se entera" no es del todo cierta. El niño no puede comprender cognitivamente lo que sucede, igual que nosotros, pero puede sentirlo. Y aunque no tiene la madurez necesaria para ello, lo que ocurre, especialmente a los padres, va a influirle en muchos casos más de lo que pensamos, a corto y o a largo plazo, en función de cómo lo vivamos y trascendamos. Esto no quiere decir que tengamos que obsesionarnos por intentar evitar traumas a los pequeños. Todos hemos crecido y evolucionado a través de pequeños traumas. Únicamente nos invita nuevamente a poner conciencia sobre en qué hacemos con las emociones, desde qué actitud vivimos nuestras propias experiencias, ya que estos recursos o la ausencia de los mismos acompañarán a nuestros hijos hasta la edad adulta, un escenario que puede parecernos lejano, pero que al final es el objetivo final. Por otro lado, no solo las vivencias de nuestros padres nos hacen únicos, lo cual sería suficiente para explicar que no existen dos seres humanos iguales, puesto que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Las personas y las circunstancias cambian de un embarazo a otro. El inconsciente trae ya una información heredada de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos y hasta tatarabuelos, y miembros importantes de nuestra familia, conformando lo que se conoce como inconsciente familiar, una herencia que se expresa en el niño inicialmente a través de su temperamento y las sensibilidades que manifiesta, y que unido a las dinámicas familiares y a las experiencias de los papás durante el embarazo y los primeros años de vida, hará que resulte imposible encontrar 2 niños idénticos.
Recientes estudios clínicos demuestran que ratones sometidos a un shock traumático tienen descendencia que reacciona con estrés ante estímulos asociados a ese trauma que vivieron los padres, sin haber tenido una experiencia previa con el mismo y hasta en 3 generaciones posteriores. Obviamente no somos ratones, pero poco a poco la ciencia va coincidiendo con muchas líneas de trabajo que aún no son más que teoría, pero que quienes trabajamos con ellas constatamos cada día. Por este motivo resulta muy interesante conocer nuestros orígenes y los hechos que han marcado la vida de nuestros padres, abuelos y bisabuelos. A través de las biografías familiares nos miramos en un espejo en el que podemos llegar a comprender algunas de las reacciones propias y también las de nuestros hijos. Desde esta perspectiva, ser padres se convierte, si actuamos desde la conciencia de lo explicado, en una maravillosa aventura donde nuestro compromiso con el autodescubrimiento y el crecimiento personal nos ayudarán a transformar todo aquello que nuestros hijos nos muestren, todo aquello que refleje algún tipo de limitación, exceso o sufrimiento, y que no será más que un incómodo espejo de lo que somos o de lo que fueron nuestros antepasados. Algo que, acogido desde la aceptación, la responsabilidad y el amor incondicional que nos conecta a nuestros hijos, podremos transformar en nosotros y ver reflejado en ellos. Os explico algunos ejemplos con los que he trabajado. Eva, desde sus primeros meses de vida, no soportaba que le limpiasen cuando le quitaban el pañal. Lloraba y peleaba como si le fuera la vida en ello. Y con 3 años dibujaba genitales muy marcados en sus representaciones y reaccionaba con miedo a los hombres adultos, de los cuales se escondía sin motivo aparente, en ocasiones formando un escándalo si se obligaba a acercarse o a saludarles. Eva tenía 6 años cuando su madre, tras hacer un curso de conciencia emocional y preocupada por los miedos excesivos que mostraba su hija, empezó a preguntarse si la conducta que mostraba la pequeña tendría que ver con algo que a ella le sucedió siendo niña. Me confesó que había sufrido abusos sexuales desde los 3 hasta los 6 años. Nunca se lo había dicho a nadie, ni siquiera a su marido lo sabía. Sin embargo, su hija sencillamente disponía de esta información en su inconsciente y la expresaba a través de sus reacciones y temores. Esto llevó a su madre a un profundo trabajo de transformación de esta experiencia y, en consecuencia, a que su hija disminuyese el estrés con el que reaccionaba, sobre todo cuando se relacionaba con hombres adultos. Otro caso era el de Lucía, una niña de 4 años muy tímida. Que la mirasen, la saludasen o que se acercasen a ella le producía muchísimo estrés, hasta el punto de que se escondía y lloraba desconsoladamente cuando la forzaban a mostrarse. Sus padres no le entendían y aceptaban resignados la reacción de su hija, después de haberlo probado todo. Cuando estuvimos analizando la historia familiar, entre otras cosas nos explicaron que el padre de la abuela materna había estado escondido durante la guerra civil. El día que decidió salir para volver a casa, unos soldados entraron a la misma y se lo llevaron a punta de pistola. Lo asesinaron a unos metros de la casa y todos escucharon el disparo. La abuela materna de Lucía se quedó ese día huérfana de padre con solo 2 años, de una forma muy traumática, y para su bisabuela empezó una época difícil como viuda de 5 hijos pequeños en tiempos de guerra. Lucía reaccionaba desde esta información heredada. Para ella mostrarse era conectar con un estrés de vida o muerte. Si me ven, me pueden matar, pero si me escondo sobrevivo. Y por ello actuaba de este modo. A través de las constelaciones familiares, la madre de Lucía hizo un hermoso trabajo y la pequeña manifestó un cambio muy significativo en pocos meses. Hoy en día existen muchísimas técnicas para disociar estas informaciones heredadas o incorporadas y facilitar que el niño deje de conectar con los niveles de estrés asociados a estas historias del pasado. Los cambios son bastante rápidos y evidentes en la mayoría de los casos, aunque para poder llegar aquí es importante aceptar que los síntomas o conductas limitantes o excesivas que manifiesta el niño o la niña no empezaron en él, sino que hay una historia generalmente olvidada pero que nos pertenece.